Hola amigos, bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a reparar un ventilador de pared. Como pueden ver, de la mitad para arriba es igual a un ventilador de pie. En sí no cambia nada. En este caso yo ya retiré, como pueden ver, todo el mecanismo para el movimiento, porque podía ser eso lo que estaba causando el problema de este. ¿Cuál es el problema? Que hace un ruido interno que puede ser tranquilamente de los bujes. Hay que ver realmente si tiene buje o tiene rodamiento, digamos, con bolillo. Pero para eso le voy a mostrar el ruido que hace, y después lo vamos a desarmar. Vamos a enchufar. Esto va aquí acá. Bueno, ahí lo tenemos y vamos a prenderlo. ¿Pueden escuchar el ruido que hace? El ruido que hace es como que están haciendo ruido los rodamientos, digamos, como que esto tiene bolillos adentro. La mayoría de estos tipos de ventiladores traen buje, así que me parece extraño el ruido que hace. Pero bueno, lo vamos a desarmar. Si es que tiene rodamiento, es simplemente que seguramente los bolillos están cachados y por eso hace ese ruido. Ahora, si trae buje, me parece muy raro el ruido que hace. Así que lo vamos a desarmar y vamos a ver qué nos encontramos. Como pueden ver, no podemos sacar lo que sería la paleta porque está bastante oxidado lo que sería el eje y eso hace que sea imposible. Ya le tiré lubricante, pero me parece que voy a tener que lijar un poquito esta parte para que pueda salir. Bueno, ahí ya lijamos, quedó bastante bien y le pusimos lubricante de vuelta. El problema es que dentro donde está el coso es donde está oxidado. Así que vamos de nuevo a golpear. Bueno, lo otro que nos quedaría hacer es poner un tubito por el lado afuera del contorno de esto y golpear que vaya hacia abajo, a ver si podemos limpiar un poquito. Pero para eso vamos a tener que lijar también el lado de abajo de nuestro eje para que se pueda deslizar bien. Como pueden ver, ahí lo mandamos hacia atrás. Ahora vamos a tener que raspar todo el eje para ver si lo podemos levantar. El problema es que se fue hasta el fondo y va a ser complicado después para traerlo. Pero bueno, vamos a lijar. Siempre háganlo con una lijita muy finita. Ahí como pueden ver, miren lo oxidado como se ve, pero ya lo pudimos sacar. De esa manera retiramos lo que sería nuestra paleta. Vamos a limpiar un poquito de esto. Pueden escuchar así a simple vista el ruido que hace. Esto quiere decir que este ventilador tiene rodamiento. Casi seguro que tiene rodamiento. Pero bueno,
vamos a terminar de desarmar y vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, lo que vamos a hacer es una marca. Siempre hagan una marca. En este caso yo voy a hacer así y voy a hacer así. Entonces siempre va a quedar en el mismo lugar cuando volvamos a armar. Vamos a sacar todo. Bueno, ahí pudimos sacar todas las tuercas. Y vamos a sacar todo lo que serían los tornillos. Acuérdense que tiene 4. Y ahora simplemente vamos a tener que separar. Y como pueden ver, tiene rodamientos. Ahí vamos a hacer un acercamiento. Es muy escaso estos ventiladores. Acá en Argentina casi no se encuentran. Ahí voy a hacer un acercamiento para que vean. Ahí se puede ver mejor. Es un rodamiento. Y si hay un rodamiento acá, en del otro lado también. Así que vamos a tener que sí o sí cambiar esos rodamientos. Más que seguro es el de adelante el que puede tener problemas. En este caso porque tengan en cuenta que como es de pared, todo el peso, digamos, todo el ventilador se inclina hacia la parte hacia adelante. Entonces casi siempre el que sufre todo es el de adelante. Pero cuando hagamos el cambio, digamos, de rodamiento, digamos, sí o sí conviene ya hacer los dos. Así que vamos a sacar los rodamientos y vamos a ver cómo están. Ya estuve mirando y los dos rodamientos vamos a tener que cambiar. Escuchen cómo suena este. Este es el trasero. Y igual a este, digamos, aquel también está en el mismo estado. Así que sí o sí vamos a tener que cambiar los dos. Bien, acá ya tenemos uno sacado. Este de acá sería el delantero, que dentro de todo está jodido, pero no tanto, digamos. Y acá tenemos el trasero, que este sí es el que más dañado está, digamos, y el que más ruido hacía. Hay varias formas de sacarlo. Yo utilizo siempre una pinza de punta. Y lo único que tenemos que hacer es golpear un poquito. Y va saliendo despacito. Así que de esa forma lo vamos a sacar y nos va a quedar los dos rodamientos que vamos a tener que conseguir para reemplazar. Bueno, ahí ya cambiamos, ya sacamos los rodamientos y colocamos a las dos partes. Así que ahora únicamente nos quedaría armar todo. Ahora ya lo tenemos armado. Escuchen. Silencioso total. Le cambiamos los dos rodamientos. Estas son las cajas. La verdad que me costó conseguir estos tipos de rodamientos. Encima no son muy baratos, pero el resultado es muy bueno. Quedó muy bien. Así que vamos a armar todo y lo vamos a probar. Bueno, ahí ya lo tenemos terminado, bien armadito todo. Así que vamos a hacer una prueba. Ahí arrancó. Como pueden darse cuenta, ese ruido que hacía persistente ya no lo hace más. Agarra muy buena velocidad. Quedó muy bien. Es el primero que me toca acá en el taller que viene con rodamiento. La primera vez y costó bastante repararlo, como pueden ver en todo el trayecto del video. Sacar las paletas, lo que fue todo el cambio de rodamiento, pero acá está, terminadito. Así que si tienen algún comentario o algo, escriban ahí abajo que yo les voy a estar respondiendo. Si todavía no están suscritos, los invito a suscribirse. Así que nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.